Muchas bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Es una alegría para mí poder estar aquí compartiendo la palabra. Les mandamos un saludo muy grande a CR Chile y a todos los que nos estén oyendo desde Brasil. Nosotros, para quien no nos conoce, yo soy el pastor Andrés y junto con mi esposa Priscila y mi hija Eloísa pastoreamos CRI Brasil. Y estamos lejos, pero con nuestro corazón siempre cerca con ustedes. Y en esta ocasión quiero compartirles una palabra que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1. Así que tome su Biblia y vamos a analizar un poquillo. Ya voy a decir lo siguiente. Perdóneme si mezclo las palabras. Aquí incluso mis anotaciones son todas en portugués, entonces puede ser que ustedes encuentren varios errores en mi pronunciación o algunas palabras que se confundan. Pero ya me perdone y enfóquese en la palabra y no en los errores. ¿Ok? Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, vamos a leer del 5 al 10. Yo estoy leyendo la versión NBI. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Hermanos, la carta de Primera de Juan es una carta escrita obviamente por el apóstol Juan, eso de forma unánime, escrita más o menos el año 90 después de Cristo. Entonces el apóstol Juan ya estaba viejito en la última etapa de su vida, y él decide escribir esta carta que es breve, tiene 5 capítulos, justamente con esa intención de que sea breve y sea práctica, justamente para combatir varios problemas que ellos estaban teniendo como iglesia, no solamente en Éfeso, que era donde Juan se encontraba, sino también esta carta sirve para todos los cristianos en esa época y en nuestra época. Entonces, el principal problema que ellos enfrentaban era el movimiento llamado gnosticismo. Y ellos defendían varias tesis y varias doctrinas que iban muy contra la palabra, y Juan se dispuso a escribir esta carta y poder reafirmar los principios de la palabra y del cristianismo, y para que la iglesia pudiera también entender lo que estaba ocurriendo y defender su fe. Uno de los principales afirmaciones que ellos decían era que Jesús no vino en forma humana, que era imposible, porque ellos creían que la materia era totalmente mala y Dios era totalmente bueno, entonces era imposible que Jesús viniera en cuerpo humano. Entonces ellos decían que era una teofanía, una aparición. No negaban la existencia de Jesús, pero sí negaban su divinidad. Y eso obviamente contrariaba completamente la base del cristianismo. Por eso es que los primeros 4 versículos que nosotros podemos llamar de prefacio, el apóstol Juan presenta a Jesús como el verbo de vida, que es parecido a lo que hace en el primer capítulo del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y así en adelante. Él defiende la divinidad de Cristo, diciendo que sí, realmente Él era el Hijo de Dios y que ellos deberían creer de esa forma. Entonces, en el prefacio, en los primeros 4 versículos de Primera de Juan, él defiende esa misma tesis, que Jesús es el Hijo de Dios y que es totalmente divino, así como humano. Y a partir del versículo 5 vemos que él comienza a declarar otra realidad, otra verdad, que era algo también que iba directamente contra a lo que los gnósticos
proclamaban o defendían. Y nosotros vamos a llamar esta sección de esta forma: andemos o caminemos en la luz, porque este atributo de Dios, que Dios es luz, confronta directamente a algo que los gnósticos también defendían, que era el hecho de que el pecado, ellos no eran susceptibles al pecado. Inclusive ellos llegaban a decir o llegaban a negar la existencia del pecado. Entonces ellos podían tener comunión con Dios, entre comillas, y al mismo tiempo andar en tinieblas. Y Juan, con esta declaración, en estos 5 versículos que nosotros vamos a analizar, vemos que él confronta esa idea completamente. Entonces, vamos a ver, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Este es el mensaje. Entonces, de alguna forma, Juan, él dice, este es, y el verbo es realmente es el verbo existir. Entonces, si colocáramos ese verbo en la frase, diríamos, este es el mensaje que existe. ¿Por qué es importante entender que existe? Porque el verbo existir nos da una mayor importancia del mensaje, y también ese verbo es atemporal. Significa que es para todo tiempo, no existe un tiempo determinado, simplemente existe ese mensaje. Entonces ese verbo nos dice que el mensaje es extremadamente importante y nos dice que es atemporal. ¿Ok? ¿Y cuál es el mensaje? Que hemos oído de él y que les anunciamos. Entonces es un mensaje que Juan proclama, no solamente él, sino todos los apóstoles. Entonces no es un mensaje que nació de ellos, simplemente ellos replican ese mensaje. Ellos anuncian, ellos proclaman un mensaje que es de Dios, pero ellos lo proclaman a sus discípulos y a la iglesia. Entonces podemos decir primero que la palabra mensaje en el griego significa o es la palabra agelía, que sugiere que es una concepción de Dios que no podría nacer de ellos mismos, sino que el propio Dios se los reveló. Entonces es un mensaje que no tiene ninguna incumbencia terrenal, sino es totalmente divino. Ese es el mensaje que ellos cargan, ese es el mensaje que ellos anuncian. Es un mensaje directamente de Dios, y ese es el mensaje que nosotros cargamos también. No es algo que hayamos inventado, no es algo que viene en nuestra cabeza, es un mensaje que el Señor nos confió para que de forma fiel podamos proclamarlo siempre donde estemos. Entonces es una revelación. ¿Por qué? Porque algo que es descubierto. No es algo que nace con nosotros, sino que nosotros lo descubrimos. Es el propio Dios que lo revela a los hombres para que lo puedan proclamar. Y ese mensaje habla principalmente acerca de la naturaleza de Dios. De la naturaleza de Dios. Porque ¿cuál es el mensaje? Y aquí vamos. Dios es luz. Eso es lo primero que el apóstol Juan dice. O esa es la primera parte del mensaje. Dios es luz. Y Dios es luz significa que Él mismo quiso autorrevelarse al hombre. Entonces Él mismo quiso mostrarse al hombre. Dios es luz. En primer lugar, Dios es luz. La luz trae conocimiento de la verdad y resplandece en la oscuridad de la ignorancia. Entonces es importante que el conocimiento de Dios viene a través de la revelación de Él mismo o de la autorrevelación de Él mismo. Nosotros descubrimos, nosotros conocemos a Dios porque Él es luz. Entonces Él rompe las tinieblas. Y Él dice, así como Él declara más adelante en el capítulo 4 que Dios es amor, no que Dios tiene amor, nuevamente dice aquí que Dios es luz. No que Él tiene luz, sino que Él es luz. Aunque Él haya creado la luz, pero Él es la luz no creada. El credo niceno dice una declaración muy linda. Dios de Dios,
luz de luz. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que servimos. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Y dice después, y en Él no hay ninguna oscuridad. Y esa es justamente un opuesto que el apóstol Juan generalmente coloca en sus escritos. Por ejemplo, vamos a ver en su escrito que él dice luz y tinieblas, él dice verdad y falsedad, él dice amor y odio, él dice correcto y errado, dice vida y muerte, fe e incredulidad, etc. Él usa la parte negativa para resaltar lo positivo. Entonces, cuando él dice que en Cristo no hay, o en Dios no hay tinieblas, no hay ninguna oscuridad, está resaltando la primera frase, que es Dios es luz. Y es importante, y aquí quiero traer esa reflexión a nosotros. Generalmente nosotros oímos primero que Dios es amor antes de oír que Dios es luz. Nosotros tenemos autoadhesivos en los autos, que Dios te ama, Dios es amor. Tantas iglesias con ese nombre, en las redes sociales, en las predicaciones, en nuestro evangelismo, generalmente Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. No es que esté equivocado eso, pero Juan llega a declarar que Dios es amor solamente en el capítulo 4, versículo 16. Él declara que Él es amor. Pero en el inicio de su carta, Él dice que Dios es luz. Y la luz ilumina de tal forma que nuestros pecados aparecen. Y ese es el primer paso de acercarnos al Señor. Que la luz venga, resplandezca en nuestra vida, nuestros pecados queden en evidencia y eso nos lleve al arrepentimiento. Entonces, antes de experimentar el amor de Dios, debemos experimentar la luz de Él. Después que haya arrepentimiento en nuestra vida, entonces el amor de Dios viene, nos cubre, nos limpia y nos perdona. Y nosotros debemos nunca omitir esa parte del mensaje. No solamente declarar que Dios es amor, sino también declarar que Él es luz. Y frente a la luz, entonces nuestros defectos, nuestras fallas, nuestros pecados van a aparecer. Nada podemos esconder delante del Señor. Él es luz y Él resplandece en nuestra vida. Amén. Aquí vamos al versículo 6 entonces, y es muy importante que entendamos lo siguiente. Dentro del pack de herejías que estos falsos maestros afirmaban en este tiempo, uno de ellos, o una de esas mentiras, una de esas falsas doctrinas, era que ellos podían tener comunión con el Señor y al mismo tiempo andar en tinieblas. Entonces ellos separaban de alguna forma la comunión con la obediencia. Ellos de alguna forma, a través del gnosticismo, a través de sus rituales de conocimiento, ellos llegaban supuestamente a un nivel tan alto de conocimiento que el pecado no los alcanzaba. Entonces Juan se dispone a confrontar esas ideas. Y él lo hace de una forma bien especial, porque en el versículo 6, en el versículo 8, en el versículo 10, encontramos el mismo comienzo. Si ustedes ven aquí en su Biblia, por lo menos en la NBI dice, si afirmamos. En otras versiones dice, si decimos. No sé cómo está en la suya. Pero tanto el versículo 6, el versículo 8 y el 10 comienza de la misma forma. Si afirmamos. Entonces, esa declaración nos dice o nos revela tres confrontaciones que el apóstol Juan hace a tres ideas falsas de estos maestros y que entregaban o diseminaban falsas doctrinas. Entonces, de alguna forma, él introduce el error y después él dice qué es lo correcto o cuál es la verdadera enseñanza a la luz de las Escrituras. Y vamos a analizar esas tres ideas que el apóstol Juan propone aquí. En el versículo 6 dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, ¿está viendo? Aquí vemos cómo Él confronta la idea de que se puede tener comunión con Dios y al mismo tiempo vivir en tinieblas.
El apóstol Juan dice claramente que no es posible. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Perdón, ese es el 7. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Entonces, es mentira decir que podemos tener comunión con Dios y al mismo tiempo vivir en tinieblas. No podemos separar la teoría de la práctica, no podemos tener comunión con Dios y no obedecer su palabra. No podemos tener una confesión y sin demostrar lo que creemos. Y los gnósticos trataban de vivir de esa forma o de presentar esa idea a la iglesia que es totalmente contra la palabra de Dios. Entonces la primera declaración en el versículo 6 es al respecto del pecado y nuestra conducta. Nuestra conducta debe ser consecuente con lo que creo. Si yo tengo comunión con el Señor, entonces mis actos tienen que también demostrar esa comunión con el Señor. Entonces, nuestra espiritualidad, nuestra vida con el Señor no está separada de nuestra conducta, no está separada de nuestros actos o de nuestra vida cotidiana. Nosotros debemos ser cristianos que tienen una vida espiritual con el Señor, pero al mismo tiempo tenemos que tener una vida consecuente. Nosotros somos cristianos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la universidad, en el trabajo, en la calle, a donde estemos. Debemos mostrar quiénes somos y en quién creemos. John Stott dice lo siguiente: tenemos razón de sospechar de los que alegan intimidad mística con Dios, pero en realidad andan en tinieblas. Religión sin moralidad es ilusión, porque el pecado siempre será una barrera para nuestra comunión con Dios. Entonces no podemos tener comunión con el Señor si practicamos el pecado. El pecado siempre será barrera para nuestra comunión con Dios. Entonces es imposible que eso ocurra. Decir que tenemos comunión con Dios, pero no vivimos en santidad. Augusto Nicodemos dice: los actos de un cristiano son más elocuentes que sus palabras y revelan el estado real de su relación con el Señor. Entonces, si queremos saber si alguien tiene comunión con Dios, no escuchemos lo que dice, sino que observemos lo que hace. Son nuestras acciones en nuestra vida, son nuestras actitudes, nuestra forma de vida que revelan nuestro real estado en nuestra comunión con el Señor. Entonces no podemos separar esas cosas. Amén. Entonces, de esa forma, el apóstol Juan destruye esa idea de que podemos tener comunión con Dios y al mismo tiempo practicar el pecado. Nosotros debemos vivir una misma vida consecuente con nuestras creencias. Luego en el versículo 8, vamos al 6, 8 y al 10. Luego analizamos el 7 y el 9, ¿ok? Aquí vamos a ver, versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Entonces, el primer intento del versículo 6 es engañar a los otros. Decir que tenemos comunión con Dios, pero en realidad vivimos en pecado. Ahora, el versículo 8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Entonces, el segundo intento es tratar de engañarnos a nosotros mismos. Y sabemos que eso no es posible. Eso no es posible. Luego que tratamos de engañar a los demás, tratamos de engañarnos a nosotros mismos. Y déjeme leerle aquí. William Barclay dice lo siguiente: la tendencia del ser humano de huir de la responsabilidad de sus pecados
hace que Él se proteja y los transfiera al ambiente, a la herencia, a su temperamento, etc. Generalmente nosotros hacemos eso. Tratamos de huir de nuestra responsabilidad frente al pecado y queremos atribuir la culpa de nuestros propios pecados al ambiente en que fuimos criados, a la herencia que recibimos de nuestros padres, y etc. A nuestro temperamento. No es que yo reacciono así porque mi papá era así, porque mi abuelo era así, porque fuimos criados de esa forma. Y tratamos de justificar lo que no tiene justificación. Infelizmente, es posible vivir en pecado y pensar que está todo bien con Dios. Infelizmente, porque vemos mucha gente así. Y en realidad nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. Debemos tratarnos con verdad. Debemos vivir en santidad, buscar vivir en santidad. Asumir nuestra responsabilidad por nuestros pecados es el primer paso para que Dios pueda tratar nuestra vida, para que Dios pueda entrar y tratar nuestro corazón. Asumir nuestra responsabilidad. Sí, yo necesito arrepentirme, yo necesito hacer esto, cambiar esto y esto otro. Proverbios 28:13 dice: quien esconde sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y los abandona alcanza misericordia. Entonces no debemos esconder nuestros pecados o tratar de encontrar un culpado para nuestros propios actos o nuestros propios pecados. La actitud correcta es asumir nuestra responsabilidad, porque es el primer paso para que Dios trate nuestra vida y haya perdón. En tercer lugar, vemos el versículo 10. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Entonces el versículo 6 nos habla de tratar de engañar a los otros. El versículo 8 nos habla de tratar de engañarnos a nosotros mismos. Y el tercero, que es el versículo 10, es el peor de todos, porque nos dice de intentar engañar a Dios. Y sabemos que eso no es posible. No podemos engañar al Señor, no podemos tratarlo de mentiroso. Mire lo que dice: si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. No solamente lo hacemos pasar por mentiroso en relación a su palabra, sino también a su obra en la cruz, porque el plan de salvación, porque la muerte de Cristo es justamente para perdón de los pecados. Entonces no solamente tratamos de mentiroso al Señor en su palabra, sino también a su obra en la cruz. Entonces necesitamos vivir la verdad. John Stott dice al respecto de esto: de las 3 herejías diseminadas por los falsos maestros, esta es la más ruidosa. Los herejes sustentaban que su iluminación superior los hacía incapaces de pecar. Claro que es la más ruidosa, tratando de dejar a Dios como mentiroso, tratar de engañar a Dios. Entonces, obviamente, ellos fueron muy lejos. Y Juan confronta esa idea de los gnósticos. Pero también nos sirve a nosotros, queridos, porque nosotros no podemos vivir engañando a los otros, a los demás, tratando de colocarnos una máscara de cristiano, pero en realidad en nuestra intimidad, cuando nadie nos ve, andamos en tinieblas. Tratar de colocarnos nuestra ropa de cristiano, llevar nuestra Biblia a la iglesia, pero estamos sucios por dentro, vivimos en tinieblas. Nuestro corazón está lejos del Señor. Como dice la Biblia, o Isaías declara: estos me adoran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Usted puede engañar a los otros, infelizmente puede, porque usted va a permitir que las personas te conozcan hasta donde tú quieres que te conozcan. Entonces necesitamos tener cuidado con eso, de no vivir una imagen, de no vivir una apariencia.
No podemos vivir engañando a los demás. Segundo, no podemos vivir engañándonos a nosotros mismos. Debemos asumir nuestra responsabilidad del pecado. Y con mayor razón, en tercer lugar, no podemos engañar al Señor. Los ojos del Señor están en todo lugar. Él nos conoce, Él nos creó. No podemos negar su obra en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Somos pecadores, nuestra naturaleza es de pecado y no podemos negarlo. No podemos tratar de maquillarlo. Debemos asumir nuestra responsabilidad. Amén. Continuemos. El versículo 7. Versículo 7. Queridos hermanos. Perdón, yo estaba leyendo el 2:7. Versículo 7. Pero si vivimos en la luz, recordando que el argumento del versículo 6 continúa. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, aquí el apóstol Juan nos habla acerca de la comunión con otros y de la comunión con Dios, que luego lo vamos a ver en el versículo 9. Entonces hablemos de nuestra comunión con los otros, que está totalmente conectado con lo que hablamos en relación a la naturaleza de Dios y a nuestra naturaleza de pecado. Para que tengamos comunión con los otros, necesitamos llevar en consideración estas naturalezas, tanto la naturaleza de Dios como nuestra naturaleza. Para andar en la luz necesitamos ser según el patrón del Señor en su palabra. Entonces, 3 cosas nosotros podemos rescatar en el versículo 7 relacionado a la comunión con los hermanos. Primero, hay una exigencia. Y la exigencia es la siguiente: pero si vivimos en la luz, entonces ese es el pero, esa es la exigencia. Para tener comunión con nuestros hermanos real y verdadera, debemos andar en la luz, debemos vivir en la luz, porque de lo contrario nuestra comunión será superficial y puedo decir hasta falsa. Si yo ando en tinieblas, si no ando en la luz, entonces mi comunión con los hermanos no será verdadera. Entonces esta es la exigencia, porque detrás de la oscuridad puedo esconder motivaciones equivocadas. Puedo esconder mis propios pecados, siendo falsos con mis propios hermanos, mostrando una apariencia, una vida que no tengo. Entonces, para una real comunión con mis hermanos, yo debo abrir mi corazón. Yo debo mostrar la verdad. Yo debo dejar de esconder mis pecados o lo que no quiero que conozcan. Si no, mi comunión con ellos siempre será superficial. Un comentarista, Warner de Burr, dice lo siguiente: cuando ocultamos la verdad de nuestra vida, la comunión ya está destruida. Cuando ocultamos la verdad de nuestra vida, la comunión ya está destruida. Entonces no piense tener comunión con sus hermanos si usted oculta su vida. Y con esto no estoy diciendo que todos deben saber de su vida. Estoy diciendo que debe haber verdad en nuestra vida y que nosotros debemos mostrarnos como somos y no escondernos detrás de máscaras. Porque si no, nunca tendremos una comunión como el Señor espera que tengamos. Necesitamos vivir la verdad. Esa es una exigencia para la comunión. Hermanos, vivan en verdad, no solamente consigo mismos y delante de Dios, sino también con sus propios hermanos, con la iglesia. Vivamos la verdad para que tengamos comunión real. Segundo, una realidad. Primero, una exigencia. Dijimos, pero si vivimos en la luz. Y segundo, una realidad. Tenemos comunión unos con otros. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, esta es la realidad.
tenemos comunión unos con otros. Mantenemos comunión unos con otros, dice la versión en portugués. Entonces, andar en la luz nos lleva a esta realidad, a tener comunión unos con otros. La comunión, queridos, no es complicidad, no es esconder el pecado del otro. Comunión es realmente tener la capacidad de exhortarnos, tener la capacidad de corregirnos y de amarnos. Debemos, sí, andar en luz, y eso nos va a llevar a una comunión de verdad, a la realidad de mantener comunión unos con otros. Uno de los peligros o de los mayores peligros que nosotros enfrentamos son todos aquellos que atentan contra la comunión. Todos los problemas que surgen contra la comunión son problemas graves que necesitamos enfrentar. Y queridos hermanos, todo lo que en la iglesia surge en nombre de Dios y afecta la comunión de los hermanos, no es genuino, no es verdadero, no es de Dios. La comunión es algo que el Señor valora mucho y es algo que nosotros vemos no solamente en la carta de Juan, sino en toda la palabra. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de cuerpo, hablamos de un edificio, hablamos de familia. Entonces, en todo tiempo, la unidad hace parte de la iglesia de Cristo. Y en tercer lugar, todavía en el versículo 7, dijimos que hay una exigencia, hay una realidad y también hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Es la parte del final del versículo 7. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, o nos purifica de todo pecado, que es mucho más cerca del original. Y esa palabra purificar, que en el griego significa no solamente perdonar, sino borrar la mancha del pecado, borrar completamente la mancha del pecado. Un comentarista dice que el tiempo presente del verbo purificar significa o indica una acción permanente del sacrificio de Cristo. Una acción permanente del sacrificio de Cristo en nuestra vida. ¿Ok? Llegamos al versículo 9 y así terminamos. El versículo 9, que creo que es el más famoso, el más conocido, que dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y aquí también destacamos tres verdades en este versículo. Primero, la condición del perdón. ¿Cuál es la condición? Existe una condición para que el perdón ocurra. Y esta condición es: si confesamos nuestros pecados. Existe un poder en la confesión de nuestros pecados. La condición para que exista perdón es la confesión. ¿Por qué? Porque la confesión es justamente lo contrario de defendernos o justificarnos de nuestros pecados. La confesión es abrir nuestro corazón y mostrar la verdad. Vean cómo está todo conectado. Vean cómo realmente caminar en la luz es en todo sentido, tanto externo como interno. Entonces necesitamos confesar nuestro pecado. ¿Para qué confesamos? Para mostrar arrepentimiento. Y la palabra confesar viene del griego homologeo, que significa homologar, concordar o decir la misma cosa. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando confesamos? ¿Estamos concordando o estamos de acuerdo con el diagnóstico que Dios hace de nosotros? Entonces, si Él dice que somos pecadores, que no hay ningún justo, que estamos separados de la gloria de Dios, entonces ese diagnóstico nosotros debemos estar de acuerdo, decir la misma cosa. Amén. Entonces, en vez de esconder el pecado, debemos admitir nuestra culpa y confesar nuestros pecados. De esa forma obtenemos el perdón. De esta forma. Y no existe un atajo, ¿sabes? No existe un camino más corto. Necesitamos confesar nuestros pecados.
Y un consejo, querido, confiese sus pecados al Señor y confiese sus pecados a alguien. El apóstol Santiago también dice que debemos confesar nuestros pecados para que el Señor nos perdone. Pero necesitamos confesar también nuestros pecados unos a otros para que seamos sanados, curados. Entonces necesitamos sí también estar frente a alguien y confesar nuestros pecados. No solamente para ser perdonados, sino también para ser sanados en nuestro corazón. Porque el pecado hiere, el pecado afecta nuestra vida, el pecado nos maltrata. Necesitamos que también el Señor nos limpie y nos sane de las consecuencias de nuestro pecado. Entonces la condición para el perdón es la confesión y la base del perdón. Y esto aquí es maravilloso, porque dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará. Entonces, la garantía, la seguridad del perdón, la base del perdón no está en nuestra confesión o nuestros méritos, sino está en el carácter de Dios. Y Dios, que es fiel y justo para perdonarnos, entonces nos perdonará. Entonces la garantía que tenemos del perdón se encuentra en el carácter de Dios. Él es fiel y Él es justo. Entonces no esconda sus pecados. Crea y tenga confianza en el carácter del Señor. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y aquí encontramos la última. ¿Cómo vamos a tomar posesión del perdón? ¿Cómo vamos a asimilar el perdón? Y mire lo que dice el final del versículo. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y aquí nosotros vemos dos cosas, la palabra perdonar y la palabra limpiar, o perdonar y purificar, dice en otra versión. Y es importante, por ejemplo, la versión en portugués dice perdonarnos de nuestras injusticias. Y entender de esa forma es interesante porque es la propia justicia de Dios que nos perdona de nuestras injusticias. Y miren cómo la obra del Señor es totalmente completa. Porque la primera frase habla de perdón. Y el perdón nos sugiere o habla en relación a nuestra deuda. Él quiebra nuestra deuda cuando nos perdona. Y no solamente quiebra nuestra deuda, sino que también paga al deudor. Él paga al deudor. Y después dice, nos purifica o nos limpia. Significa que Él hace santo al pecador. Él limpia, purifica. ¿Para qué? Para que Él vuelva a tener comunión con el Señor. Entonces vea cómo es lindo este proceso del perdón. Si confesamos nuestros pecados, y ahí está la primera, Dios es fiel y justo, su carácter, y Él finalmente nos perdona, quiebra nuestra deuda, y también nos paga y nos purifica, nos limpia, nos hace santos nuevamente y nos reconcilia con Él para que podamos tener comunión con el Señor. Entonces, la primera frase, perdonar, es una deuda que Él paga. Y la segunda frase, purificar, es una mancha que Él nos saca, nos limpia. Entonces de esa forma nosotros andamos en la luz, queridos. De esa forma entendemos ese atributo del Señor en la práctica de nuestra vida. La luz del Señor
brilla, resplandece de tal forma que nuestros pecados necesitan estar al descubierto. Necesitamos ir al arrepentimiento, no solamente por nosotros. Vemos que esto también afecta a la comunión entre los hermanos. Entonces es necesario andar en la luz. Es necesario que nosotros vivamos de esta forma. Déjeme orar para que podamos crecer en esta área, para que realmente vivamos en la luz, busquemos ser santos todos los días de nuestra vida, para que no solamente nuestra vida esté en comunión con el Señor, sino que nosotros estemos en comunión real con nuestros hermanos en Cristo. Señor, nosotros te agradecemos porque tu palabra es viva, eficaz. Gracias porque tú eres luz y esa luz resplandece sobre nuestra vida, muchas veces mostrándonos el pecado, nuestras maldades, nuestras injusticias. Pero es de esa forma que tenemos la oportunidad de arrepentirnos, Señor. Y tú eres fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad, de toda injusticia. Y de esa forma restablecer nuestra comunión contigo y también vivir en una comunión real con nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a caminar en la luz. Ayúdanos, Señor, a todos los días vivir en la luz. Que nuestros actos sean consecuentes con nuestra creencia, con nuestra fe, con nuestras palabras. Que nos separemos, Señor, la religión, nos separemos nuestra espiritualidad de nuestra práctica, de nuestra obediencia, de nuestra vida, Señor. Que nosotros podamos andar verdaderamente en la luz. Bendice, Señor, CR Chile. Bendice mis hermanos, Señor, y todos aquellos que escuchen esta palabra y vean este culto, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tu perdón, Señor, construye ese puente quebrado, cortado por causa de nuestro pecado, Señor. Te agradecemos por tu amor y te agradecemos porque tú eres luz. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga mucho. Un gran abrazo y vivamos en la luz.